Durante siglos, el nombre de Jesús ha sido pronunciado en templos, hogares y corazones. Su imagen ha sido representada en vitrales, pinturas y crucifijos. Su mensaje, predicado desde púlpitos, ha inspirado guerras, imperios y también redenciones. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos realmente proviene de él y cuánto nos ha sido contado por otros? Este video no busca desafiar tu fe, sino expandirla. No se trata de negar a Jesús, sino de mirarlo con nuevos ojos, con el corazón abierto y el alma dispuesta. Porque hay un Jesús del dogma, y hay un Jesús del misterio. Uno que hablaba en parábolas, no para simplificar, sino para ocultar. Uno que revelaba grandes verdades, pero solo a quienes estaban listos para escuchar más allá de lo literal. Imagínalo por un momento, un joven maestro, caminando entre aldeas polvorientas, reuniendo discípulos no por poder o apariencia, sino por una luz que llevaban dentro. Les hablaba del reino de Dios, no como un lugar en el cielo, sino como una realidad viva dentro de cada ser humano. Les enseñaba no cómo obedecer, sino cómo despertar. No cómo pertenecer a una religión, sino cómo unirse con lo divino desde adentro. Pero este mensaje era peligroso. No para el alma, sino para el sistema. Porque un ser humano que reconoce su divinidad ya no puede ser controlado. Ya no teme. Ya no depende de intermediarios. Por eso, con el paso del tiempo, muchas de estas enseñanzas fueron silenciadas, ocultas, reinterpretadas. Lo que era profundo, se volvió superficial. Lo que era un llamado a despertar, se volvió un ritual repetido. Y así, generación tras generación, solo se nos contó parte de la historia. ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús no fue crear una religión, sino revelar un camino? ¿Un sendero interior hacia la transformación, la conciencia y la unidad con el todo? ¿Y si detrás de sus palabras había un mapa hacia una vida más plena, más libre, más conectada? Hoy comenzamos un viaje hacia lo oculto, lo esotérico, lo olvidado, pero también hacia lo esencial, lo verdadero, lo eterno. No importa tu religión, tu pasado o tus creencias. Si alguna vez sentiste que hay algo más, que hay una verdad que vibra detrás de las palabras, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir al Jesús que no solo vino a salvarnos, sino a mostrarnos cómo salvarnos a nosotros mismos. No con miedo, no con culpa, sino con amor, conciencia y luz interior. El Jesús que no pide adoración, sino comprensión. El que no vino a elevarse por encima de nosotros, sino a despertar lo divino en cada uno. ¿Estás listo para escuchar lo que durante siglos fue silenciado? Porque el verdadero viaje apenas comienza. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra, cada parábola, cada silencio tenía un propósito. Y entre todas sus enseñanzas, hay una que brilla con una fuerza silenciosa, como una verdad oculta a plena vista. Una frase breve, sencilla, pero tan profunda que siglos de interpretación no han logrado agotarla. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas capítulo 17 versículo 21. Palabras que han sido leídas millones de veces, y sin embargo, casi siempre se les da la vuelta. Se nos ha dicho que el reino de Dios está en el cielo, allá arriba, en un lugar al que solo accedemos después de morir, si cumplimos ciertas condiciones. Se nos ha enseñado a mirar hacia afuera, hacia lo lejano, hacia lo invisible. Pero Jesús nos pidió lo contrario, mirar hacia adentro. ¿Qué significa que el reino está dentro? No es una metáfora. No es un consuelo emocional. Es una invitación directa, radical y profundamente transformadora. Jesús hablaba de una realidad interna, de un estado de conciencia. No de un lugar, sino de una experiencia viva y presente. Un estado en el que la separación entre tú y Dios desaparece. Donde ya no hay distancia entre lo divino y lo humano. Donde descubres que siempre estuviste unido a la fuente, solo que no lo sabías. Este reino no necesita templos, ni altares, ni ritos externos. Solo requiere silencio interior, presencia, apertura del corazón. Está más cerca de ti que tu propia respiración. Pero no puedes verlo con los ojos del cuerpo. Solo el alma despierta puede reconocerlo. Por eso, mientras algunos esperan el cielo en el futuro, otros ya caminan en él, aquí y ahora.
Jesús hablaba a menudo en parábolas para proteger este conocimiento. No todos estaban listos. No todos querían soltar las estructuras. Porque es más fácil esperar algo del cielo que mirar dentro y encontrar a Dios en tu propia esencia. Pero aquellos que se atreven, aquellos que se detienen, que meditan, que sienten, comienzan a ver. Y cuando ven, ya no pueden volver atrás. En las tradiciones orientales, esta misma verdad ha sido dicha con otros nombres. En la India, se le llama Atman al ser divino que habita en cada uno, y Brahman a la totalidad divina con la que ese ser está unido. En el budismo, se habla del despertar, del satori, de ese instante en que el velo cae y uno recuerda quién ha sido siempre. Jesús, sin nombrarlo igual, hablaba de lo mismo. Porque la verdad, cuando es verdadera, trasciende religiones y culturas. El reino de Dios es un estado de plenitud, de amor puro, de conexión total. No llega por miedo, ni por obediencia ciega. Llega por rendición interior. Por reconocer que no necesitas nada más para ser completo. Que Dios no está separado de ti. Que ya estás dentro del reino, solo que aún no lo sabías. Si entiendes esto, ya no vivirás esperando el cielo. Empezarás a construirlo dentro de ti. Y desde ahí, todo cambiará. Tus relaciones, tus decisiones, tu forma de ver el mundo. Porque cuando encuentras el reino dentro, descubres que también está en los demás. En el que sufre, en el que ama, en el silencio, en el instante presente. Jesús no te invitó a seguirlo para venerarlo como un ídolo. Te invitó a descubrir en ti lo que él ya había encontrado en sí mismo, la llama eterna, la chispa divina, el reino que no puede ser destruido. Y si ese reino está dentro de ti, ¿a qué estás esperando para entrar? En Juan capítulo 10 versículo 30, Jesús pronunció una frase que estremeció a su audiencia. Una frase tan poderosa que fue tomada como blasfemia por los líderes religiosos de su tiempo. Dijo, «Yo y el Padre somos uno». Y con esas palabras, no solo declaró su divinidad, también reveló un misterio tan profundo, que aún hoy permanece velado para muchos. Durante siglos, esta declaración ha sido interpretada como una afirmación exclusiva, Jesús como el único Hijo de Dios, el único puente hacia lo divino. Pero, ¿y si no fue una declaración de separación, sino de unidad? ¿Y si Jesús no estaba elevándose por encima de nosotros, sino mostrándonos lo que también somos capaces de alcanzar? Este es uno de los grandes secretos de sus enseñanzas. Jesús no vino a señalarse a sí mismo como una excepción, sino como un ejemplo, como un espejo, como un recordatorio viviente de lo que habita en cada uno de nosotros cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. Él hablaba desde el estado de conciencia llamado Cristo, no como título, sino como condición espiritual. La conciencia crística, esa que sabe que no hay separación entre Dios y el alma, que el Padre no está lejos, sino que habita en lo más profundo del ser. Cuando Jesús dijo «Yo y el Padre somos uno», hablaba desde ese lugar de completa unidad con la fuente. No desde el ego, no desde el yo personal, sino desde el yo eterno. Y al hacerlo, nos invitó a entrar en ese mismo estado. Porque si uno puede unirse con Dios, todos pueden. No por mérito, sino por naturaleza. No por esfuerzo externo, sino por reconocimiento interno. Este concepto no es único del cristianismo esotérico. En las tradiciones místicas de todo el mundo, se repite una y otra vez, la aparente separación entre el alma y lo divino es solo una ilusión. En la India, lo llaman Advaita, la no dualidad, donde no hay dos, solo uno. En el sufismo, los místicos del Islam hablan de la aniquilación del ego para fundirse en el amado. Y en los evangelios apócrifos, Jesús insiste una y otra vez en que el reino, la luz, el Padre, ya están en nosotros. La verdadera enseñanza no era adorar a Jesús como un Dios separado, sino despertar al Dios en uno mismo. No rendirse ante una figura externa, sino reconocerse como parte del mismo tejido divino. Jesús no buscaba seguidores ciegos, buscaba almas despiertas. Y es aquí donde su mensaje se vuelve tan profundamente liberador y tan peligrosamente subversivo. Porque si el alma humana es una con Dios, entonces ya no se necesita temor. Ya no se necesita intermediario.
Ya no se puede manipular la espiritualidad desde el exterior. Se vuelve una experiencia directa, viva, inquebrantable. Pero para acceder a esa unidad hay que soltar algo, el ego. Ese falso yo que se cree separado, carente, indigno. Ese yo que vive comparándose, que busca afuera lo que siempre ha estado adentro. Jesús no solo vino a enseñarnos el amor, también vino a enseñarnos a morir a ese yo ilusorio. Porque solo cuando el ego se rinde, el alma puede recordar su unidad con el todo. Yo y el Padre somos uno no es una frase para repetir, es una verdad para vivir. Es el llamado a despertar a nuestra esencia más profunda, a cruzar el velo de la ilusión y a reconocernos no como seres rotos buscando a Dios, sino como chispas del fuego eterno, ya unidos a Él. Y cuando esta verdad se enciende en el corazón, algo cambia para siempre. El miedo desaparece. La búsqueda cesa. Y en su lugar, queda una certeza silenciosa de que siempre hemos sido parte de la luz. ¿Estás dispuesto a soltar lo que crees ser para descubrir lo que verdaderamente eres? No todos los caminos conducen a la verdad. No todas las puertas llevan a la libertad interior. Y Jesús lo sabía. Por eso, en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, nos dejó una advertencia que ha sido repetida muchas veces, pero pocas veces comprendida desde su profundidad espiritual. Dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Estas palabras, lejos de ser una amenaza moral, son una descripción precisa del proceso de despertar espiritual. Porque el camino hacia la vida verdadera, esa vida que no se mide en años, sino en profundidad, en conexión, en presencia, no es fácil. Es estrecho. Es exigente. Requiere valentía, desapego, honestidad. No se puede recorrer cargando máscaras, ni viejas creencias, ni apegos al ego. El camino ancho, en cambio, es cómodo. Está lleno de distracciones, de promesas vacías, de ruido. Es el camino del ego, de la apariencia, del materialismo, del miedo disfrazado de éxito. Es el camino que la mayoría elige porque parece más sencillo, pero conduce a la desconexión, a esa sensación de vacío que ni el dinero, ni el poder, ni el reconocimiento pueden llenar, porque no hay nada en el mundo exterior que pueda satisfacer el anhelo del alma. El camino estrecho es el del alma que decide mirar hacia adentro. Es el del buscador que no se conforma con respuestas prefabricadas. Es el del ser humano que, aún rodeado de ruido, se atreve a hacer silencio. Que, aún rodeado de mentiras, se atreve a buscar la verdad. Es el camino del que se sienta a meditar, del que se enfrenta a sus sombras, del que llora de madrugada porque algo dentro de él quiere nacer, despertar, liberarse. Pero no es un camino triste. Al contrario, es un camino de luz, de transformación, de belleza. Cada paso que das en ese sendero te acerca más a ti mismo, y en ti, a Dios. Porque al final, lo que Jesús llamaba vida no era simplemente existir. Era vivir en plenitud, en unidad, en el reino interior. Y ese estado solo se alcanza dejando atrás la identidad falsa del ego y abrazando la verdad desnuda del espíritu. Muchos han querido hacer de este mensaje una amenaza. Solo unos pocos serán salvos. Pero en realidad, Jesús estaba describiendo un proceso interno. No hablaba de condenación externa, sino de la dificultad de despertar mientras sigamos dormidos. El camino estrecho no está cerrado para nadie, pero tampoco es transitado por muchos. Porque la puerta no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Quien decide recorrer este camino debe soltar la necesidad de aprobación, la dependencia del juicio ajeno, la ilusión del control. Debe caminar con humildad, con entrega, con la disposición de dejar morir una parte de sí mismo para que otra, más luminosa, pueda nacer. Y aunque parezca solitario al principio, es en realidad el camino que nos une con todo. Porque al soltar el ego, lo que queda es lo universal, el amor, la conciencia, la presencia viva de Dios dentro y fuera de ti. Jesús no ofrecía atajos, ofrecía verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Él no pedía perfección,
pedía sinceridad. No pedía religión, pedía autenticidad. Porque el que se atreve a cruzar esa puerta estrecha, descubrirá que la verdadera vida no comienza al final, sino en cada instante vivido desde el alma. ¿Y tú, seguirás caminando por el sendero ancho de la distracción? ¿O te atreverás a entrar por la puerta que pocos ven, pero que conduce a la plenitud del ser? En el corazón del Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús pronunció una metáfora que, como muchas de sus enseñanzas más profundas, fue dicha con la delicadeza de quien habla de un misterio sagrado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hablaba de dependencia externa. No exigía sumisión a su figura terrenal. Hablaba, como siempre, desde el Cristo interior, desde esa conciencia divina que no le pertenece solo a él, sino que vive en todos. Jesús no era la única vid. Era la encarnación consciente de esa fuente universal de vida que sostiene todo, que fluye a través de todos, pero que solo algunos reconocen y permiten brotar. La vid es la fuente, la energía divina, la conciencia pura, y nosotros somos las ramas. Somos extensiones vivas de ese poder espiritual, nacidos para dar fruto, para expandir el amor, la sabiduría y la luz que emanan de esa fuente. Pero si nos desconectamos, si olvidamos de dónde venimos, si cortamos el lazo con lo divino que habita en nuestro interior, nos marchitamos, nos vaciamos, perdemos dirección, nos volvemos hojas agitadas por los vientos del mundo, sin raíz, sin propósito, sin fruto. Jesús no nos decía esto para controlar, sino para recordarnos algo esencial: la plenitud no está en el ego, sino en la conexión. Separados de esa conciencia, vivimos desde la escasez. Reaccionamos en lugar de responder. Buscamos afuera lo que solo se encuentra adentro. Nos convertimos en ramas secas que intentan florecer sin savia. Y así, el alma sufre. Pero cuando recordamos, cuando permanecemos en él, en el Cristo interior, en la fuente divina, en el ser profundo, algo cambia. La vida ya no es una lucha, es una expresión. Ya no vivimos desde la necesidad, sino desde la abundancia del Espíritu. Y es entonces cuando comenzamos a dar fruto. No por esfuerzo, no por obligación, sino porque es natural. El amor brota, la paz fluye, la compasión se manifiesta sin cálculo. La sabiduría se vuelve silencio que habla sin palabras. Permanecer en la vid no es seguir un dogma. Es vivir en presencia. Es escuchar al alma. Es elegir el amor por encima del juicio, la paz por encima del conflicto, la verdad por encima de la comodidad. Es, en cada instante, volver al centro, al corazón, al aliento sagrado que nos une con todo. Jesús no vino a crear ramas sin raíz. Vino a recordarnos que ya estamos conectados, pero lo habíamos olvidado. Nos perdimos en el mundo de las apariencias, en los miedos, en los condicionamientos. Y sin esa conexión, nada de lo que hagamos tiene verdadero sentido. Pero cuando la restablecemos, cuando permanecemos en él, todo cambia. Hasta lo más pequeño se llena de luz. Hasta el dolor se transforma en crecimiento. Hasta el silencio se vuelve oración. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo. Y no lo dijo para limitarnos, sino para liberarnos. Porque solo cuando volvemos a la fuente, la vida florece. Solo cuando reconocemos que el poder no viene del ego, sino del espíritu, podemos comenzar a vivir verdaderamente. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, estás conectado a la vid? ¿O te has dejado secar por la prisa, el ruido, el miedo? No importa cuán lejos creas estar. La savia sigue fluyendo. La fuente nunca te ha abandonado. Solo tienes que recordarla. Volver a ella. Permanecer. Y entonces, darás fruto. Y ese fruto no será para ti, sino para el mundo que te rodea. Serás rama viva. Luz andante. Expresión consciente de la divinidad. Y eso es vivir en Cristo.